de los ministros. Sabemos que en este tiempo pues hay muchos falsos maestros que se dedican pues a llenar sus bolsillos, se dedican a cantidad de cosas y utilizan la palabra de Dios pues para sus propios beneficios. Pero ¿acaso la Biblia nos habla con respecto a los ministros, con respecto a sus vidas? Si Dios tiene un cuidado de ellos, si el ministro tiene una libertad, porque también tenemos extrañas enseñanzas o pensamientos o ideas con respecto a esto. Pensamos que los ministros pues tienen que tener una vida de sacrificio por encima aún de la nuestra, porque es ministro. Esas ideas de, no, pues el ministro tiene que andar en guaraches, ¿no? Porque si trae zapatos ya anda mal, ya se le subió, ¿no? O algunos pensamientos con respecto de ello, y la Biblia nos enseña. Aquí el apóstol Pablo, vamos a comenzar el capítulo 9, habla. Es una enseñanza de la libertad cristiana que tiene un ministro y que también tiene un hijo de Dios, y los derechos, y aún él defiende su ministerio, porque hemos de saber que había también algunos hermanos en Corinto. Bueno, hemos visto cantidad de cosas que sucedían en Corinto, y una de ellas es que algunos hermanos dudaban de su ministerio. Ellos se contraponían y criticaban la posición del apóstol Pablo por muchas situaciones, y vemos una enseñanza bien grande con respecto a este hombre de Dios, este instrumento de Dios, de cómo daba testimonio y daba ejemplo de su vida, de su carácter y de cómo actuaba con respecto al Evangelio, pero también nos da unas ciertas normas que debemos de entender porque están dentro de la voluntad de Dios. Yo siempre lo pienso así. Muchos venimos de iglesias donde nos han robado nuestro dinero y nos han saqueado hasta nuestros bienes, y en un mal entendimiento nos podemos ir de un extremo a otro. Podemos irnos al extremo pues de entregar hasta nuestra casa, nuestro coche a una persona que nos está ofreciendo una supuesta bendición, presentando nuestras cosas, y podemos irnos al extremo de decir, no, es que a mí ya me robaron, yo jamás vuelvo a dar para la iglesia. Y entendámoslo, hermano, en la iglesia aún se necesitan recursos materiales para sustentarla. Es algo normal. No, nada más véalo así en lo natural, pues el estar aquí tiene un costo. Si bien podemos irnos a un extremo de pensar y decir, bueno, pues es que no necesitamos ni estar aquí, podemos ponernos ahí a la mitad de un parque, poner unas bocinas y hacer nuestra reunión ahí. Pero ¿por qué son motivadas esas situaciones? ¿Por no querer dar lo que corresponde, que Dios me llama a dar, o por una necesidad? Porque si bien esto no nos va a detener, y eso es una verdad, o sea, no nos va a detener como iglesia a tener un lugar para reunirnos o no. Hay lugares donde pues se reúnen pues, donde sea, ¿no? Pero es por la necesidad y por la situación que están viviendo. Pero cuando la iglesia empieza con estas situaciones a decir, no, pues es que no necesitamos, ay, ¿para qué prenden el ventilador? Nada más está gastando luz. Y todo ese tipo de situaciones, pues está hablando de una intención en su corazón, que no es conforme la voluntad de Dios. Entendemos, no porque yo haya salido de una congregación o una supuesta congregación donde me hayan saqueado, quiere decir que voy a cerrar mi corazón a dar conforme la voluntad de Dios. Y eso es lo que vamos a estar hablando. De hecho, he dado pocas veces esta enseñanza. Alguna vez un hermano me decía, al terminar me decía, oye, ¿no crees que hubiera sido mejor que a otra persona hubiera dado esa enseñanza porque parece que nos estás pidiendo dinero? Y le decía al hermano, no, pues claro que no es el fin. Y el problema es que está en la palabra de Dios, y yo he sido llamado a predicar la palabra, y si está ahí, tengo que hablarlo. En temor de Dios,
no torciendo la escritura, pero pues es la palabra, no es mi dicho, no son mis palabras, sino es lo que Dios habla, y vamos a verlo. Les digo, empieza en el verso 9. Le repito, había gente que criticaba la posición del apóstol Pablo como apóstol. Y él les hace unos cuestionamientos aquí. Dice, no soy apóstol. Dice, no soy libre. No he visto a Jesús el Señor nuestro. Dice, no sois vosotros mi obra en el Señor. Hace unos ciertos cuestionamientos porque recordemos, antes que hacía el apóstol Pablo, antes de su conversión, perseguía a la iglesia. ¿Recordamos eso? Él era terrible con la iglesia de Dios. Él iba a los lugares donde sabía que había cristianos, donde sabía que había aquellos que tenían, ¿no?, en su corazón la convicción de seguir a Cristo, que Cristo había venido a esta tierra para pagar por nuestros pecados, que había muerto en la cruz y al tercer día había resucitado y que hoy estaba a la diestra del Padre y que por medio de él había salvación. Él a cualquiera de esos los tomaba y los asolaba, los metía a la cárcel y hacía cantidad de situaciones. Y muchos pudieran haber dicho, bueno, ¿qué crees que se nos ha olvidado lo que tú hacías antes? Ahora algunos podrían haber dicho que él no cumplía los requisitos apostólicos que se sentaron cuando los apóstoles echaron suerte sobre Matías para ser el sucesor de Judas. Para ser apóstol, uno debería de haber seguido a Jesús desde el tiempo de su bautismo en el río Jordán hasta su ascensión en el monte de los Olivos, siendo testigos de su resurrección. Aquí vemos que aparentemente podrían algunos decir es que el apóstol Pablo no estuvo en ese tiempo. Pero recordemos cómo fue llamado. Dios le habla a Ananías y le dice, ve por este hombre porque instrumento me va a ser. Véanlo en Hechos 9:15. Hechos 9:15. Estamos ahí, dice el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Quién llamó al apóstol Pablo? Dios, Cristo, ¿sí? Él defiende su apostolado en base a su experiencia camino a Damasco. Todos sabemos que él iba ya con cartas a hacer de las suyas y se le presenta al Señor Jesucristo. ¿Sí recordamos esa parte? En Corinto, hermano, en ese tiempo nadie podía decir que no sabía de esa experiencia de la conversión del apóstol Pablo. Era algo que todo el mundo sabía. Era algo que se sabía, que el camino a Damasco, el Señor se le había presentado, se le había aparecido. Y algo bien importante, imagínense, los que se estaban contraponiendo a admitir que el apóstol Pablo era apóstol, era ilógico porque ellos habían recibido el Evangelio de parte de Dios por medio de él. Si el apóstol Pablo no hubiera ido a predicarles, ellos todavía hubieran estado en tinieblas espirituales, claramente hablando, ¿no? Ellos mismos eran la prueba del apostolado de Pablo. Los que en un principio no conocían ni de Dios y que el apóstol llegó y les predicó, ellos eran los que en algún momento empezaron a escuchar o en su cabeza decir, no, pero es que él no es apóstol, porque él no estuvo. Y era ilógico porque ellos eran prueba viviente. Aquí lo que estamos viendo, pues de alguna forma, hermano, era pues un corazón en malagradecimiento a Dios y en la vida de este hombre de Dios, este instrumento.
Esto es algo que no debe de estar en el corazón de los cristianos, el decir a los pastores, a los ministros, es que tú debes de hacer lo que estás haciendo, o sea, tú me sirves a mí. Porque a veces la iglesia se enseñorea de una forma tan terrible de los ministros, que el ministro pues ni siquiera llega a tener libertad de predicar la palabra de Dios. Hay iglesias donde se le acerca un grupo ahí, como un séquito ahí, como en Coré, como la rebelión de Coré, y le dice al pastor, oiga pastor, bájele, ¿no? Y lo confrontan. Y el pastor, bueno, si lo que ha estado haciendo es predicando el evangelio, en lugar de ver una actitud de agradecimiento a Dios, aunque entendemos que la palabra de Dios confronta fuertemente, pero es lo único que trae vida y salvación y santificación a la vida del cristiano. Y aquí, ¿cómo era posible que aquellos hermanos que habían recibido el evangelio por parte de este hombre, que fue instrumento de Dios, empezaran a decir y a dudar del apostolado, cuando ellos mismos eran las primicias de ese ministerio? ¿Sí me está entendiendo? Mire, el fundar una iglesia no es una empresa humana que se pueda llevar a cabo aparte del Señor. Una verdadera iglesia solo se puede realizar en Dios. Una verdadera iglesia. Porque bueno, hay otras que se basan en estrategias y cantidad de cosas y es rápido, ¿no? No voy a hablar el nombre, pero hay una iglesia que ha estado creciendo mucho en la ciudad de Guadalajara, en la Ciudad de México, y yo veo claramente la estrategia que usan y aparenta tener como una cierta espiritualidad y una cierta hermandad, pero si uno lo ve bíblicamente dice, no, ellos están utilizando una estrategia de hombre para atraer a la gente y por eso han crecido muy rápidamente, grandemente, porque están utilizando pues argumentos de hombre y estrategias de hombre. Pero cuando uno se fundamenta en la palabra, lo que él hacía, el apóstol Pablo llegaba a una ciudad, predicaba el evangelio sin temor, con denuedo, sin diluir el mensaje, y claramente en un principio siempre presentó oposición, pero hubo unos cuantos que creyeron y se arrepintieron, y ahí es cuando Dios empezó a fundar las iglesias que hoy conocemos. Y bueno, hoy nosotros somos testimonio de cómo Dios crea y funda una iglesia en el poder de su palabra y no en el poder de las estrategias de los hombres. Claro, las iglesias bíblicas, las iglesias que ponen el evangelio y el nombre de Jesucristo por encima de cualquier otra cosa, pues no son las más populares o las más grandes, y mucho menos en estos tiempos. Pero preferimos estar en un lugar donde se tema a Dios y se busca a Dios, que en un lugar donde lo más importante sea la convivencia o cualquier otra situación. Pero hay que agradecer a Dios también, hermano. Y yo le decía esto, por eso yo creo que el hermano me decía esto, porque no le estoy diciendo agradezca a Dios por mi vida, sino estoy hablando en general. Agradezca a Dios por la vida de los hermanos, de los hombres y mujeres que han atendido el llamado de Dios y que están ahí en la brecha, que están ahí en la pelea, que están ahí buscando agradar a Dios, sea quien sea y tenga el nombre que tenga. ¿Sí me entiende, hermano? Esto no es como diciendo, usted me debe a mí, porque no es el punto. Pero vemos cómo el apóstol Pablo, con toda libertad, con toda autoridad, con todo amor, con toda mansedumbre y templanza, les habló a estos hermanos que estaban actuando de una forma incorrecta. Porque lo hemos visto, hermano, en verdad, nosotros como pastores, como ministros de estas congregaciones, nuestro fin no es enriquecernos, sino todo lo contrario, es llevar a Cristo. Y usted lo ha visto porque yo creo que desde el principio usted se ha dado cuenta, como yo le he dicho, todo tiene un costo. Nada nos lo regalan. O sea, no voy a la compañía de luz y les digo, mira, es que ahí está el local y esa es una iglesia, no me la cobres.
No voy a los del agua, mira, es que estamos en una iglesia, no lo cobres, o a la gente de la renta o todo eso. Todo tiene un costo. Y Dios nos ha movido en esa forma, ¿no? De que cuando se inicia una congregación, una misión, una iglesia, pues dar para que los hermanos tengan una cierta comodidad es bueno, ¿no? O sea, es bueno de alguna forma llegar, tener todo limpio, estar sentados, tener hasta un micrófono para que me puedan escuchar bien. Eso es una comodidad que no creo que esté mal. Pero a veces la iglesia empieza a pensar que es porque lo merece y no por agradecimiento a Dios. Así nos pasó. Y no es estar hablando del tema y del tema y del tema, pero ustedes saben que una iglesia completa en la ciudad de Pachuca se fue. Y mire, yo recordaba con mi hermana, con mi esposa, esa fue la primera iglesia que inició. Después de la Ciudad de México, foránea, en otro estado. Y en verdad, esa iglesia tenía un trabajo de 4 o 5 años de esfuerzo, de dedicación, de poner recursos, de enviar hermanos. Y yo me acuerdo cuando inició. Pues inició igual en una casa, en un jardín, y pues no había nada. Y nunca les dijimos a los hermanos, pues a ver, pues siéntese en el piso o tráigase su silla de su casa. Sino de la Ciudad de México, y había unos hermanos, les metían 50 sillas, 60 sillas a un coche y se lo llevaban y bajaban y traían, y había hermanos que iban desde la ciudad hasta la otra ciudad y llegaban 10, 11 de la noche, y un esfuerzo y una dedicación, y pues bueno, yo veo por los hechos, lo que veo es que los hermanos nunca se dieron cuenta que se hacía por amor a Dios y a ellos. Porque fue estar trabajando, esforzándonos. Un día nos cambiamos y el local donde nos cambiamos era más grande, era muy grande, de hecho continúa ahí la iglesia, pero era completo y totalmente abierto, y usted sabe que es mejor o no es cómodo y hasta de bendición el que usted pueda llegar, lleve a sus hijos y estén en un lugar adecuado. Ese es algo de agradecimiento a Dios, es una bendición porque usted puede estar aquí y prestar completa y totalmente atención al mensaje. Que si estuviera aquí su hijo pequeño aquí, pues sería más difícil, ¿verdad? Porque andan ahí, son niños, es normal. Y bueno, les dijimos a los hermanos, ya está el local, porque nos corrieron del otro, pero necesitamos nos apoyen. Tanto en lo económico como en lo físico, necesitamos que vengan y nos ayuden a construir ahí unos salones. Pues ¿qué cree? Ni una ni otra. Pero al siguiente domingo teníamos que cambiarnos de una semana a otra, ya estaban las instalaciones hechas. Y mire, no estoy hablando mal de los hermanos, pero es una verdad. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué si tendemos a ser así? ¿Por qué nada más servirnos de la iglesia y no servir a la iglesia? Porque el llegar y servirme de todo lo que sucede, y aún mayor, ¿no? Y el empezar a ver, no, esto no me gusta, esto aquello, esto acá, y no presentar algo delante de Dios y delante de mis hermanos para hacer bendición a la congregación, pues no habla de un corazón agradecido a Dios. Como le decía, ¿cómo es posible que los hermanos aquí en esta iglesia que recibieron el mensaje por medio del apóstol Pablo, de un momento a otro empezaran aún a dudar si era verdaderamente apóstol de Cristo, cuando ellos eran las primicias de que verdaderamente era un hombre de Dios? ¿Por qué él no llegó con palabras de humana sabiduría o persuasivas o de engaño a presentarles un Cristo falso o un evangelio falso? No podemos actuar así, hermano. Dice el verso 2, si para otros no soy apóstol, dice, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado, dice, son ustedes en el Señor.
¿Usted lo cree posible, hermano? Pues sucede. Mire, hay que poner una correcta plenitud de esto, porque no es levantar a los ministros de Dios tan alto que parece que ya son dioses. Pero es tampoco ponerlos tan abajo y pisotearlos y decirle, si no haces lo que yo te digo, pues yo me voy de la iglesia. O estar ahí constantemente, oye, pastor, es que no me gusta esto. Y bueno, hermano, ¿y cuándo te levantas? Para que nos ayudes, para que estés en la brecha junto con nosotros, porque esto requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere trabajo. No es sencillo. Cuando uno verdaderamente está haciendo la voluntad de Dios, las cosas deben de ser en el temor de Dios y confiando en Dios, porque es muy fácil tomar herramientas del mundo, y mire, yo le aseguro que aquí en 3 meses somos 200 o 300. Yo lo he visto, y hay hermanos que dan testimonio de ello. Todos estos movimientos falsos como el G12 y todas esas cosas llegan a las iglesias pequeñas y les dicen, tú toma nuestra forma y yo te aseguro que en un año son 3 o 4 veces más. Y hay algunos que se someten y dicen, ok, lo voy a hacer, y sí, en un año si eran 100, en un año son 500 o 600. Pero nosotros no estamos para llenar lugares. Nosotros estamos para hacer la voluntad de Dios, para predicar el evangelio y que ese evangelio traiga vida, pero no puede recaer en una sola persona, en todo sentido. Por eso les dice, si para otros no soy apóstol, dice, para ustedes ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado, dice, son ustedes. Recordamos, él era perseguidor de la iglesia y por eso la iglesia podría empezar a dudar de su apostolado, pero ellos no, porque ellos vieron cómo se entregó completa y totalmente a la obra. Mire, segunda carta a los Corintios 3:2 lo reafirma él. Segunda carta a los Corintios 3:2. Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Mire, cuando inicia la obra para el pueblo gentil y empiezan a ver los judíos como personas gentiles que no eran judías, que eran griegas o de otra, o no sé, de otra nación o otra religión o lo que fuera, y empiezan a ver cómo Dios empieza a obrar en ellos, pues fue algo glorioso. Fue algo glorioso, fue algo que no se pudo apagar, no se pudo acallar. El mundo lo vio, la iglesia, entendemos, la iglesia pues inicia con el pueblo judío y después se extiende al pueblo gentil, y ahí es cuando crece enormemente. Crece tremendamente. Y por eso les dice aquí, nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Por eso yo le decía, hermano, mire, ¿sabe cuál es el mayor testimonio que puede tener de nosotros a lo largo de estos 2 años, 3 años que lleva por lo menos esta congregación, que ha recibido de cada uno de los hombres que han estado aquí parados? Yo estoy seguro, porque los conozco perfectamente, que han recibido palabra de Dios. Palabra de Dios que ha venido a veces con firmeza, palabra de Dios que ha venido a veces con amor, con sabiduría, para guiarlos e instruirlos. Eso es el mayor testimonio que ustedes pueden tener de esta obra. Lo que han estado recibiendo durante todos estos meses o años, y así vamos a continuar. Claro, ¿no? En el momento, yo le decía, mire, ¿sabe cuál es el momento que usted tiene que dudar si estar en un lugar o no? Pues cuando se empieza a predicar otra situación, o cuando el que está predicando, los que están ministrando, pues aquí predican algo, pero afuera viven otra cosa. Pero es bien fácil caer como estos hermanos, ¿no?
en una actitud incorrecta. Dice el verso 3, contra los que me acusan, dice, esta es mi defensa. Mire, habían llegado al grado de tener aquí al apóstol pues a menos completo y totalmente. Habían llegado al grado, a veces llegan los hermanos de la iglesia a cuestionar cada una de las situaciones que hace un ministro de Dios, con nada están conformes. Y ahorita vamos a hablar del sustento, que es lo que yo le decía, ¿no? Que cualquier apóstol, bueno, ahorita ya no hay apóstoles, pero cualquier ministro puede recibir y debe de recibir conforme el orden de Dios. Y dice, les hace una pregunta en el verso 4. Dice, ¿acaso nosotros, los ministros, no tenemos derecho de comer y beber? ¿Cuál era la respuesta? Sí, ¿no? En otras palabras, le está diciendo esto, la iglesia debía proveerle una habitación, comida, sustento, como una remuneración, podríamos entenderlo así, como un pago por el trabajo desempeñado entre ellos. Hay veces que dicen, ese pastor no hace nada, que se ponga a trabajar. Y yo entiendo por qué hay no sé, esos pensares en algunos. Porque es cierto, tampoco podemos negar eso, que hay pastores y ministros que realmente no hacen nada más que dar show en sus iglesias. Pero debemos de entender, la obra del ministerio es una labor comparada con cualquier otro trabajo porque requiere tiempo, dedicación, consagración, estar verdaderamente en lo que uno tiene que estar. Mire, yo lo pienso así. Hay iglesias donde dicen, no, el pastor tiene que trabajar y tiene también que venir a servir aquí. Pero nada más vamos y lo vamos poniendo en las horas del día, en el trabajo que tiene una persona normal. Y después el trabajo del ministerio, lo más normal que suceda, aunque hay algunos pastores que lo actúan así y que Dios los sostiene y que Dios los guía, pero claramente va a tener menos horas para la dedicación a las cosas de Dios, al estudio, a la palabra. El hermano que está acá con los niños, el hermano Juan Arturo, luego hace un comentario con algunos de los pastores. Dice, oye, tú nada más te la pasas leyendo, ¿verdad? O sea, de que realmente se dan cuenta de que conocen lo que están hablando. Porque usted se da cuenta, ¿no? Si el que está aquí conoce lo que está hablando, si nada más está ahí, pues ahí entreteniendo, o no sé. Pero para conocer lo que el ministro, cualquiera que sea, está hablando, ¿usted cree que fue nada más porque se arrodilló a las 8 de la mañana y dijo, Señor, mándame un mensaje ahorita que me caiga aquí en la cabeza y ya tenerlo? ¿En verdad lo cree así? Pues claro que no. Por supuesto que no. O sea, por eso usted ya se debe de dar cuenta de la enseñanza, como le decía, que ha recibido a lo largo de estos meses o estos años que ha estado aquí, y que sí hay una diferencia con otras enseñanzas de otros lugares. Y no es que nosotros seamos los únicos, y no, pero es una verdad. Y aquí el apóstol le dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? Y les deja ver otra cosa, dice, no tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer. Dice, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor. Y Pedro, bueno, y dice, y Cefas, habían llegado, le decía, a tal grado que todo lo que hacía, pues no les parecía. Él tiene que estar consagrado. Algunos pueden haber pensado, ni esposa puede tener.
No, él tiene que estar y tiene que trabajar y tiene que esforzarse y no le vamos a dar nada y no lo vamos a atender y no vamos a cuidar de él. Esa es una forma correcta. ¿Y por qué el pastor hace esto? ¿Y por qué el pastor trae esos zapatos? ¿Y por qué el pastor trae esa camisa? Si viene un poco más desarreglado el pastor, ¡ay! ¿Qué le pasa? Y si viene muy arreglado, uy, no, ya se cree artista, ¿no? Hay hermanos así. Mira, a todo le andan viendo. Cuando Dios me permitió tener esta guitarra, no. Es una guitarra un poco cara. Pero con los que se han acercado, algunos conmigo, oye, ¿cómo la conseguiste? Les he dicho. No, pues ni creas que la que yo tenía para comprarla. Yo quería una guitarra así. Y yo pues dije, Señor, si tú quieres. Y pasaron unos años. Y se fue dando. Y Dios, los que saben pueden corroborar eso conmigo. Pues fue algo que Dios me dio. De alguna u otra forma, porque no pagué ni la mitad de lo que cuesta. Y a los 5 minutos ya que la traía tocando, ya estaba ya saben, ¿no? En el internet, y hasta fueron a buscar cuánto costaba la página. Yo creo que se acercaron, vieron la marca, el modelo, y fueron a buscar. Y el pastor Ricardo trae una guitarra de 100. No cuesta 100, ¿verdad? Pero así nueva cuesta como unos 30,000 pesos. Le pusieron ahí. Yo decía, qué terrible. Sin saber, sin conocer. Y yo lo pondré, ¿qué acaso no tengo derecho a tener un instrumento para acompañar a la iglesia a cantar? Porque usted me ha visto que lo use para otra cosa, me ha visto en un video ahí tocando las de Luis Miguel, o promocionándome. No, así es. Y le digo esto para que me entienda lo que estaba pasando. Si acaso no tenemos derecho de comer y beber, mire, hay uno de los hermanos que trabaja con nosotros, un pastor, que no está casado. Es joven, tiene unos 29, 30 años. Y no está casado. Ya hasta un día le dijeron que era homosexual, porque no estaba casado. Dice, no, es que no puede ser pastor porque no está casado. Y a veces la iglesia es incisiva y no entiende que así no vamos a crecer. Dice, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Ciertamente no sabemos quiénes estaban casados, pero aquí deja ver que había uno que estaba ahí, casado. Mire Marcos 1:29. Marcos 1:29. Dice, al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón, dice, estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella dice, servía. No sé en qué momento, por ejemplo, la Iglesia Católica dice que los ministros no se pueden casar. O sea, ¿cómo se llaman? Sus padrecitos dicen, no, tienen... En ningún lado en la Escritura se enseña esto. Ellos, los últimos versos que estuvimos tomando, ellos los argumentan de una forma incorrecta para decir que no se pueden casar y vean lo que ha pasado. ¿Cuántos problemas hay por eso? Porque les imponen a los hombres y las mujeres, no, tú te consagras a Dios y no me interesa. Cuando aquí vemos
por ejemplo, el apóstol Pablo, aunque tenía derecho y les está diciendo a los hermanos, él decidió y por el don que Dios le dio permanecer soltero. Pero ¿quién lo decidió? Él, respaldándolo Dios. Y él lo deja ver una y otra vez. El matrimonio no es algo incorrecto, aunque a veces hace algunas recomendaciones, ¿no? Dice, sí, aunque te es mejor, pero si tienes el don. Porque si no, ni la hagas, cásate. Es una bendición de Dios. Vas a poder, aunque vas a tener otras responsabilidades, vas a poder servirle a Dios. Pero en ningún momento hay una imposición. Y aquí podemos entender que los hermanos estaban imponiendo aún a su derecho de recibir un sustento, aún algunos a decir, no, él no se puede casar. Y dice el verso 6, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Secularmente está hablando aquí. Les está diciendo Pablo, esta pregunta, si es que Bernabé y él no tienen el derecho de dedicarse exclusivamente a la obra espiritual. La respuesta era un sí, ¿no? Claro que sí. Ellos podían dedicarse de esta manera a la obra del Señor y la iglesia tendría que sostenerlos económicamente. El apóstol tenía el derecho aún de haber sido casado y si era casado la iglesia tenía la obligación de sustentar a él y a su esposa, a su familia, de su sustento normal. Mire, yo le digo, no lo tome como hacia mí, sino tómelo como una enseñanza en general. Hoy en día casi ya no se ve, oye pastor, pues ¿cómo estás, no? ¿Cómo va todo? Yo he conocido hermanos, pastores, que a veces no tienen ni para pagar la renta. Y yo luego, oye, ¿y los hermanos de la iglesia no te dicen? No. Y bueno, ¿qué pasa, no? Eso sí, a veces estamos viendo, no, pues es que el pastor necesita, ya viste los zapatos que trae, no, que va a necesitar, ¿no? Eso sí, somos buenos. Pero ¿cuándo? Oye, hermano, ¿todo está bien? ¿Todo va bien? ¿O vamos a caer en este momento, como estos hermanos? Pablo realmente le está diciendo, no como un reclamo, pero sí como una exhortación. ¿Acaso solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Es decir, no podemos dedicarnos única y exclusivamente a la obra y que ustedes nos sustenten. Vamos a ver, porque algunos, ¿dónde está el principio? Bueno, pues sí hay, claro que lo hay. Marcos 6, 7. Marcos 6, 7. Estamos ahí, dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis a una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren, ni os oyeren, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio
de ellos. Pablo les está planteando a los de Corinto su derecho a esperar de ellos aún un apoyo material. Es un derecho ministerial que Dios da. Ahora, ¿cuál es, si lo hablamos en general, pues cuál es la medida para un pastor, y nosotros lo vemos así, que tenga una vida digna? Que esté tranquilo dentro de lo que cabe, ¿no? Que esté tranquilo, que tenga una vida digna, tenga un lugar donde vivir, que esté tranquilo en esa parte. Pero esto es de todos nosotros, de todos. Vean lo que dice el verso 7. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Estos tres ejemplos, el del soldado, el del agricultor y el del pastor, pertenecen de la cultura del tiempo apostólico, claramente. Pero la Escritura con frecuencia representa al pueblo de Dios como un ejército, como una viña y como un rebaño. ¿Es verdad? Con estas tres ilustraciones, Pablo prueba sin dudas de que se tiene derecho de que los corintios o de los hermanos con los que estuviera trabajando recibiera un pago de parte de ellos. Dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Si tú vas y te enlistas en el ejército, ¿qué crees? Te van a sostener completa y totalmente. ¿Sí lo sabía eso? Te van a dar un lugar para dormir, te van a dar las herramientas, te van a dar comida, te van a dar atención hospitalaria, vas a ser mantenido por el ejército. ¿Cuándo han visto? Bueno, sabemos en el país en el que vivimos, ¿no? Pero bueno, quitemos ese ejemplo, no. Porque es incorrecto. Esos hombres literalmente están dando su vida por la nación. Vamos a quitarnos si hacen bien, si hacen mal, eso es otra cosa. Vamos a ponerlo así. Esos hombres están dando su vida. No es justo que ellos reciban un buen sustento, un buen cuidado por lo que están haciendo. Pues por supuesto. Dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Ah, pero es que es bien padre, ¿no? Dice, pues están las ovejas, ¿no? Y las ovejas quedan, pues lana, ¿no? Y pues vamos a trasquilarlas. No, no es el punto. Por eso le digo, hay que ponerlo bien claro, porque nos vamos de un lado al otro, nos vamos del lado donde nos piden el carro y pues ahí lo damos, ¿no? Pero si ya dimos un carro, ya después, no, ya uno entendió y dice, no, ya no vuelva a dar nada. Oye, no, o sea, no es tampoco así. Y miren el punto que toma más adelante, dice el verso 8. Dice, digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también qué? ¿La ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. Dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza dará. Con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Mire, aquí está hablando, dice la ley de Moisés, dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Está en Deuteronomio 25:4, dice ahí así, literal, dice, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Y hay unas ilustraciones. ¿Usted ha visto en alguna película cuando estaban ahí cultivando y todo,
a veces hay una práctica que se hacía en este tiempo, que están hablando, donde se ponían al animalito y eran en círculo. ¿Sí lo ha visto? Que estaba así agarrado e iba arando y se iba echando la semilla. Entonces él iba pues acomodando la tierra y se iba echando la semilla, y lo que se entiende aquí es, no se le ponía bozal a ese animal para que también pudiera comer de la semilla que se estaba echando ahí, para que se estuviera alimentando en el momento que estaba trabajando. Se ha visto, ¿no? Cómo está, le ponen como un yugo y lo van ahí, y él va trabajando y va arando la tierra, la va preparando y se va echando ahí la semilla. Entonces, aún dentro, dice, de la ley de Moisés estaba escrito esto. ¿Para qué? Para que el animal se pudiera alimentar. Y dice aquí el apóstol Pablo, ¿tiene cuidado Dios de estos animales o lo dice enteramente por nosotros? Dice, pues por nosotros se escribió. Dice, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Es una figura que está utilizando aquí. En otras palabras está diciendo, el obrero cristiano, que como premio, como a su trabajo, a su esfuerzo, puede gozar del fruto de lo que está haciendo. Es decir, el obrero que predica y enseña el evangelio puede esperar remuneración de ese trabajo, y no es algo injusto. Entonces quitémonos de ese entendimiento, es que el pastor no hace nada, pues que se ponga mejor a trabajar. ¿Sí entendemos? Esto tiene que estar bien centrado, le decía, porque también vivimos en un tiempo donde abusan de este entendimiento, donde se abusa. Dice el verso 11, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Él y sus colaboradores han sembrado la palabra espiritual entre los de Corinto, y ahora esperan una respuesta espiritual y material de parte de ellos. Yo le digo, hay que tener mucho cuidado con esto. Pero sí, de alguna forma aquí estamos recibiendo alimento, ¿no? ¿O no recibimos alimento? Vamos a entenderlo así, no solamente estamos siendo agradecidos con Dios. ¿Para qué? Para sustentar la obra. Yo le puedo pasar esto. ¿Para qué se utiliza lo que usted aporta cada domingo? Bueno, entendemos que ya no estamos bajo la ley del antiguo pacto como tal, pero están las mismas necesidades. Los diezmos, las ofrendas, todo lo que se daba, pues se utilizaba para el cuidado, para el sostenimiento del templo principalmente, para el sostenimiento, bueno, de los, podremos entenderlo hoy, de los ministros, y para los pobres. Para eso se utilizaba principalmente pues lo que entraba. Y si hoy vemos, pues hay las mismas necesidades. Se tiene que sostener, si bien ya no hay un templo como antes, pero normalmente pues las iglesias se congregan en un lugar. ¿Por qué? Porque la iglesia somos nosotros, ¿verdad? No importa dónde estemos, nosotros somos la iglesia de Dios. Pero nos congregamos en un lugar, y ese lugar pues requiere un mantenimiento, requiere una infraestructura, requieren varias cosas. Ahí está un punto. Luego está, bueno, los que son llamados al ministerio de tiempo completo. Ahí está otra situación. Y principalmente dentro de la iglesia, las personas que están pasando por una escasez muy fuerte, que necesitan ser apoyadas por la iglesia. Para esos tres fundamentos, yo le puedo decir, por lo menos en esta congregación se utilizan los aportes que ustedes dan.
Pero le voy a decir algo, hermano, nosotros como iglesia debemos de autosustentarnos. Como iglesia local. Esto es algo que yo he hablado constantemente en cualquier iglesia que en la que he estado. Normalmente iglesias como esta reciben un apoyo externo de otra congregación. Aquí, según yo, porque yo tampoco no estoy metido mucho en las finanzas, pero conozco un poco, según yo estamos a veces, como se diría, tablas o un poquito bajo, nada más del sostén de la iglesia. Ya pensar del sostén de los ministros que han estado aquí no se puede. Tiene que salir de otro lugar. Y hasta cierto punto Dios lo ha permitido así. Pero nosotros como iglesia tenemos que ser autosuficientes. Y si usted se ha dado cuenta, nosotros no estamos, oiga, una nueva aportación necesitamos, o haga un pacto. No, de su corazón. De su corazón, en agradecimiento a Dios, usted ve. Pero es necesario. Si lo entendemos, es necesario. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Algo estaba sucediendo aquí. Lo que deja ver es que los hermanos de Corinto estaban más solícitos en aportar a otros que ni siquiera habían estado con ellos que los que habían estado. No, mejor le voy a poner, no, yo qué voy a dar en la iglesia, mejor le voy a enviar a ese pastor que me gusta cómo predica, ¿no? A él le voy a enviar la aportación. Cuidado con eso. Porque no estamos dándole la aportación. Quiero que me entienda, el dinero no me lo está dando a mí. ¿Sí? Ni siquiera yo lo administro. Entonces, si usted cree que yo administro, no, hay una administración para que sea sano esto. El dinero no me lo está dando a mí. O sea, no, ay, el pastor predicó bien, pues órale. No, este pastor ni predica bien, no, pues no le va a dar. No es así. ¿Sí? No es pagar. No es porque aquí los hermanos de Corinto tal vez hubieran dicho, no, es que yo pienso que tengo que darle a él. Y el apóstol Pablo les dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, dice, ¿cuánto más nosotros? ¿Por qué? Porque pues él era el que había llegado a predicarles. Él era el que había fundado esa iglesia y estuvo con ellos todos los días enseñándoles, predicando, y todos sabemos que el apóstol Pablo, cumplía su tarea de una forma magistral, tanto así que aunque dice, no, nosotros tenemos ese derecho, dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Todos sabemos que gran parte de su ministerio, cuando él iba a algún lugar, el apóstol Pablo trabajaba secularmente y trabajaba espiritualmente en la obra. Gran ejemplo, gran ejemplo de Dios. Hubo un momento que Silas y Timoteo llegaron con Pablo y él en algún momento se pudo dedicar de tiempo completo a la predicación. ¿Por qué? Porque estos hombres trajeron ofrendas.
de otras iglesias. Se ve en la escritura que trajeron ofrendas de la iglesia de Macedonia, que le habían mandado al apóstol Pablo. Recibió de diferentes iglesias, aún de la iglesia de Filipo, le proveyeron muchas veces de ofrendas que le ayudaron a su labor. Y Pablo no andaba buscando donaciones, ¿no? Pero estaba presto a alabar a los hermanos que entendían esto. O sea, no vamos a andar buscando donaciones. Le digo, no es como queriendo sacar beneficio, sino entendiendo cómo es la forma que la iglesia se sustenta. Y la iglesia se sustenta cuando las personas que forman esa iglesia, pues entregan su tiempo, su vida, espacios para el ministerio, y también entregan aportes en lo económico para sustentar la obra, porque se requiere. Es más, hasta para enviar a algún hermano a algún lugar, pues se requiere recursos. O lo enviamos caminando. Oye, hermano, vamos a iniciar una obra ahí en Baja California. Pues ahí vete caminando allá cuando llegues. Estaba viendo que en carro es un día. Imagínense a pie. Sería ilógico, ¿no? Y pues ahí vete. No. Cuando se envía a alguien, pues por lo menos se le da, ¿no? Oye, te vas en carro, pues te ayudamos, ¿no? Te damos lo de la gasolina, lo de tu comida, y si vas con tu familia, pues también. Es decir, es parte de lo que se necesita. Todo son gastos. En este mundo estamos, así es. ¿O usted no todo lo que hace en su vida diaria le cuesta? ¿Sí o no? Es exacto. ¿Por qué cree que en la iglesia es diferente? Digo, ¿usted cree que realmente oramos y se prenden las luces? O sea, no, vamos a tener fe, vamos a desconectarnos de la red eléctrica y vamos a orar y se va a prender la luz. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y mire, hay hombres, yo lo sé, están completa y totalmente dedicados a la obra, y créame que lo hacen con esmero y dedicación, y eso hay que reconocerlo. En verdad, hermano, hay que reconocer pues, el esfuerzo que hacen. No hay que ser como estos hermanos que estaban actuando pues de una forma pues no muy correcta. Vemos, le decía el apóstol, nos dejó una enseñanza tremenda, ¿no? Dice, no hemos usado de este derecho, sino que todo lo soportamos para no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Y cuando Pablo se refiere a este sostenimiento del pueblo de Dios, está tomando una referencia del sistema levítico que Dios instituyó para el templo. Ve aquí una semejanza entre el mandamiento que Dios dio para que el pueblo sostuviese a los sacerdotes y levitas con el mandamiento que el Señor hablaba de sostener a los mensajeros del Evangelio. Mire, verso, ¿qué vamos? 13. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y los que sirven del altar participan? Está tomando el sistema levítico como una referencia. Como le decía, ¿no? Los diezmos y ofrendas que la gente traía al templo de Jerusalén estaban destinados a los sacerdotes y levitas. Dado que la tribu de Leví no recibió tierras, ¿sí recuerda eso? No recibió tierras de Israel. Dios estipuló que los descendientes de Leví recibieran sus ingresos de las ofrendas que el pueblo traía al santuario de Dios. Mire, vamos a verlo un poco, Deuteronomio 18.
Deuteronomio 18. ¿Ya se cansó? Sí, ya se cansaron. Dice, las porciones de los levitas. Dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrá parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo. Dice, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas les darás. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que esté para ministrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos, dice, para siempre. Retomamos. Dice, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor que a los que anuncian el evangelio, dice ahí, vivan del evangelio. Pablo está poniendo en este entendimiento en el mismo nivel que las estipulaciones de la ley mosaica. Apela a una autoridad más alta que los apóstoles, apela a Jesucristo mismo. Dice, así también ordenó el Señor que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. ¿Quién lo ordenó? Cristo, Dios. Jesús dijo a sus discípulos que el obrero es digno de su salario. Mateo 10:9. Mateo 10:9. Dice, no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Primera carta a Timoteo 5:17. Primera carta a Timoteo 5:17. Dice, los ancianos que gobiernan bien, y aquí está hablando de las autoridades, ¿verdad? Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y vean lo que dice el verso 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Si hay llegado a este entendimiento que no es todo lo que el que esté aquí te pida lo tienes que dar, no es así. O sea, yo te podré llegar y tomar estas frases bajo mi propio concupiscencia y decirles, oye hermanos, porque así le hacen, es que ¿qué creen? Pues yo viajo a la Ciudad de México y está bien difícil, pues yo quisiera, pues vamos a aportar porque quiero comprar un helicóptero. Hay pastores que tienen su helicóptero personal. Pues es que, oigan, el obrero es digno de su salario, ¿no? Yo me canso, es pesado el manejar, y luego en estas fechas, ¿no? Que está el tráfico y uno ahí se queda parado. Pues vamos a aportar, ¿no? ¿Y me creerá que aportan? ¿Y le compran su helicóptero al pastor? Yo lo sé. Es un error, ¿no? Un error tremendo. Pero hemos caído a veces del otro lado.
completa y totalmente. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos, dice, de doble honor. Si lo entienden, no es una idolatría. No está hablando de idolatría aquí. No es decir, el ungido de Jehová. Y no, todos hemos sido ungidos por el Espíritu Santo de Dios. No hay ungidos exclusivos, ¿sí? Todos hemos sido ungidos. Pero los que se dedican mayormente, dice, los que trabajan en predicar y enseñar, dice, estos sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Cómo trató? ¿Quién ha estado aquí? El pastor Ignacio. ¿Cómo lo trataron cuando él estuvo? No sé si ustedes lo saben. Obviamente no es tirándole ahí el pásele, pastor, y no. A ver, yo le limpio el sudor, venga. Ya está sudando, ¿verdad que no? Pero, ahí viene el pastor. ¿O sí? También estuvo con ustedes, el pastor Edgar, ¿no? ¿Cómo lo trataron? De la forma que la Biblia nos enseña. O nada más viendo, es que el pastor esto, es que el pastor aquello, es que ¿eso de qué aprovecha? ¿Sí me entiende? Yo no le estoy pidiendo nada, hermano, en verdad que no. Dios, no voy a hablar más de esto. Dios me tiene a mí tranquilo en ese sentido. A mí lo que me interesa es que la iglesia entienda y crezca. Y que entendamos que se necesita recursos para firmar también a la obra. Y les decimos esto abiertamente. ¿Tienen dudas? ¿Pueden venir? Claro, si son congregantes, por supuesto, ¿no? Y si pertenecen a esta iglesia, ¿tienen dudas? Pueden venir y les pasamos los datos de la administración de los recursos de la congregación. Y mire, seguramente si yo le paso los datos de los recursos de la congregación, seguramente de esta va a decir, no, pues aquí ni robar se puede. Pero yo entiendo que es parte, o sea, lo entendemos, por eso ustedes ven, está el apoyo, está el esfuerzo, está la dedicación, nunca ha faltado nadie, porque entendemos que es una obra que Dios levantó, nunca ha faltado nadie, siempre hay un hombre que teme de Dios y que está aquí para predicarles el mensaje del Evangelio, siempre han recibido. Y no estamos diciendo, ahora ustedes nos deben, no, lo hemos hecho por amor de Dios, pero queremos que todos entremos en ese mismo sentir. Y que la iglesia también crezca y madure en esto. Porque si estamos expectantes, no, es que cuando tenga mucho ahí es cuando voy a dar, nunca vamos a tener mucho, hermano, y menos en este país. Usted sea agradecido con Dios. Den agradecimiento, den alegría. Pero yo digo, es más que dar, decir, no queremos gente que diga, ya, aquí está mi cheque, ya cumplí. Tampoco se trata de eso. Entregue su vida a Dios. Ore a Dios y pídale que usted quiere tiempos para participar en la obra. Y dentro de eso también es, pues, aportar. Este mensaje puede ser difícil, ¿no?, de asimilar. Pero yo le puedo decir no podemos callar lo que Dios nos enseña y creo que lo necesitamos para entrar en un buen entendimiento, ¿no? En un buen entendimiento, como les decía, no irse ni a un extremo ni al otro. Y vamos a seguir hablando de esto la próxima semana, pero con respecto al ejemplo tan grande que nos da el apóstol Pablo, que aún pudiendo recibir esto, él va más allá. Y ya algunos también toman esto como, mira, tienes que hacer como el apóstol. No, claro que no.
Por eso ha estado primeramente poniendo el fundamento, ¿no? O sea, debe y puede recibir el ministro un sustento de la iglesia. La iglesia necesita recursos para mantenerse, para crecer, y necesita corazones rendidos, entregados, que entreguen su vida en todo sentido. Si no, la iglesia no se afirma, no se fortalece y no crece. Ok, hermano, no le digo, no me lo tome como que yo le estoy pidiendo algo, le estoy demandando algo. Créame que no es el caso. No estamos para eso, y creo que lo ha visto a lo largo de estos meses o años que ha estado en esta congregación. Pero también hay momentos para hablar de esto. Y en este estudio sistemático que hemos llevado de la palabra, pues están estos versos que hay que tocarlos y hay que enseñarlos. No estamos cambiando nuestra perspectiva, ¿verdad? Ya están empezando a pedir. No estamos empezando a pedir nada. Estamos hablándole el consejo de Dios. Usted, si es hijo de Dios, lo va a tomar en cuenta, ¿no? Padre, te damos gracias. Porque tú eres bueno con nosotros. Siempre traes alimento a nuestras vidas. Y te agradecemos tanto por ello. Porque tú alumbras nuestra mente, nuestro corazón con tu palabra, Señor, y queremos aprender de ti, queremos ser sabios en esta palabra que nos has dado esta mañana, esta tarde, Señor. Queremos ser sabios y no tomarla de una forma equivocada o desecharla, mi Dios. Porque hoy sabemos, Señor, que nuestras vidas te pertenecen. Tú estás con nosotros, Señor. Tú nos cuidas. Y aquí estamos, Señor, entregándote todo de nosotros, todo nuestro ser. Lo rendimos a ti, mi Dios. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias te damos porque tú has bendecido nuestra vida día a día, constantemente, Señor. Fielmente, firmemente, Señor, y te agradecemos tanto por ello. Gracias, mi Dios. Te pido por mis hermanos, guarda sus vidas, bendícelos. Te pido por cada una de las familias que están aquí, guarda sus vidas, bendícelas, trae ese sustento, Señor, trae esa sabiduría a mis hermanos para que puedan manejar bien sus tiempos, sus recursos, todo su ser, toda su vida, Señor, que esté entregada a ti. Tú háblales, tú sé con ellos, Señor, tú guíalos. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos despedidos, hermano. Dios le bendiga.